Buenas noches, soy María Olcina, presidenta y fundadora de Mos Solidaria, una ONG de desarrollo para las capacidades de las personas y de los pueblos. Gracias por esta iniciativa, me parece muy interesante e importantísimo que se den a conocer el festival y la invitación de otras ONGs que podamos contaros un poco lo que estamos haciendo. Desde Mos Solidaria llevamos varios proyectos en marcha, especialmente uno que iniciamos en el 2016, también para atender la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 7 años en Etiopía, con unos resultados fantásticos porque salvas vidas, con muy poco salvas vidas. Y también añadimos ahí la sensibilización de los estudiantes de la Universidad de Valencia, que cuando acaban sus respectivas carreras pueden acompañarnos y conocer otra realidad muy diferente a la que ellos viven en su día a día, ¿no? Es una forma también de visibilizar esta otra parte del mundo que está tan desprotegida. También llevamos un proyecto en los campamentos de refugiados saharauis, donde llevamos a estudiantes. Esta parte de sensibilización aquí es muy importante, y también para derrumbar el muro del olvido que estas personas padecen desde hace 46 años. La pandemia nos ha demostrado a todos los sensibles, débiles y la necesidad que tenemos de unirnos y hacer una piña, ¿no?, en pro de la seguridad humana. Entonces nosotros tuvimos que empezar una iniciativa, ¿no?, aquí de un reparto de comidas solidarias para poder atender a las familias más vulnerables con adicciones, especialmente a los niños y niñas de estas familias que, cuando su entorno protector viene a ser el colegio, tanto en alimentación como en medios, pues tuvieron que quedar en casa con las personas y familia que tenían con graves problemas. A partir de ahí se nos pidió que abriésemos un banco de alimentos y bueno, actualmente lo tenemos así, estamos trabajando en esos 3 proyectos intensamente y bueno, pues lo dicho, agradecemos esta iniciativa y otras como esta y todos los grupos que estáis haciendo tanto y tan bueno por la gente que más lo necesita. Muchas gracias.